Bueno, chicos, bienvenidos a este tercer webinar en el marco del encuentro Jóvenes sin Fronteras. Nos acompaña la doctora Leti Calderón. Leti es profesora investigadora del Instituto José María Luis Mora. Ella es una famosa y estudiosa del tema de migración en México y en muchos países. Yo soy una seguidora, entonces no tengo una una opinión imparcial. Es un honor, Leti, estar aquí contigo y es un honor también que estén aquí los chicos de marco a las diferentes actividades del encuentro. Yo voy a estar supervisando el chat por si tienen alguna pregunta, algún comentario, y le doy la palabra a Leti para que comience con su exposición. Leti, tienes media hora y de ahí vamos con preguntas y respuestas. Como ustedes saben, estamos abriendo las cámaras, estamos abriendo los micrófonos, a algunas personas les funciona, a otros no. Cualquier comunicación que tengan, quieran pedir la palabra por el chat, ahí me escriben y estamos en comunicación. Adelante, Leti. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches. Y lo primero que quiero decirles es que estoy muy contenta de poder participar en esta modalidad. Yo estaba muy nerviosa porque al final de cuentas dar una plática en distancia, lo hacemos ya mucho, nos conectamos por el Skype, pero no es lo mismo ahorita tener una presentación ya más de este tipo. Pero creo que es una oportunidad muy interesante también para todos para intercambiar de una manera novedosa y además, pues que las distancias no se opongan. Esa es la primera cosa. Y la otra que me parece a mí fundamental es que, y se los digo desde ahora, para mí esta es una primer plática de las que espero que tengamos muchas después y por eso no me voy a preocupar tanto por acaparar absolutamente todo, aunque sí quiero avanzar lo más posible para dejar sentadas varios puntos que creo que son interesantes en función de lo que se va a discutir los días que nos veamos acá en la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo y a reserva de que ya me van pasando acá quién es quién y un poco en esta idea de que ya tendremos las biografías de cada uno y ustedes pueden ver también la mía, mi biografía académica y también mi biografía de otras cosas que tiene que ver con mi activismo y mi participación, pues ahí está. Y bueno, ustedes están viendo aquí la presentación, yo preparé una presentación para ustedes para no desviarme y tratar de tener un cierto orden de lo que yo quiero que no quede sin decirse. Entonces, la primera cosa es que yo los invito a tratar de ver, yo vi las dos primeras presentaciones, soy fan de las dos que presentaron, entonces las seguí, los vi, me divertí también mucho, aprendí muchísimo, pero justamente esa oportunidad me permite ahora darle como una vuelta a lo que ellas presentaron desde una perspectiva nueva, distinta. Para algunos a lo mejor va a ser un tema que conocen, como cuando Aileen presentó lo de Dreamers y que resulta que algunos pues, son los protagonistas, ¿no? Pero para otros es una parte novedosa. Entonces, con la misma observación, voy para allá y plantear algunas cosas que tienen que ver primero con una dimensión teórica, que creo que es algo de lo más interesante, porque el planteamiento que tienen este encuentro de jóvenes de aquí y de allá parte de una cuestión que rompe con muchos esquemas que en lo teórico hemos estado discutiendo y que realmente lo novedoso es que este es un ejercicio que en la práctica pone los pies de cabeza, ¿no? Entonces, vamos viendo y justamente la primera cuestión que yo planteo y les invitaba a hacer a partir de las lecturas que mandé y de las sugerencias de preguntas más que nada, tiene que ver con que estamos en un momento, digamos, histórico, porque esto tiene un par de décadas ya, discutiéndose y poniéndose en duda la noción clásica de ciudadanía. O sea, ¿qué es esta ciudadanía que está restringida a un Estado-nación, donde hay fronteras, donde se plantea que unos merecen, otros no merecen? Y justamente el tema de la migración es uno de los, no solamente, pero es uno de los puntos que más pone en duda y que más tensión le ha dado a esta noción. Porque justamente una de las cuestiones, bueno, como ustedes pueden ver, es que toca una cantidad de temas. Yo no me voy a quedar aquí porque, bueno, tendríamos para estar aquí 2 horas. Pero justamente como ustedes pueden verlo, lo platicaremos más después cuando ya nos veamos, pero es que toca uno y cada uno de los puntos que ustedes seguramente han oído en múltiples pláticas, pero que al final están cobrando sentido. Y entonces, de esta manera,
lo que vemos es que las coordenadas teóricas hay un aparato de discusión en el que se enmarca todo este tipo de movimientos, todo este tipo de cuestionamientos a el derecho a pertenecer, el derecho a opinar desde una perspectiva de la ciudadanía. A lo mejor ahorita van a decir, a ver, ¿para dónde va esto? Ahí vamos. Ustedes no se me preocupen porque lo que no me puedo quedar es demasiado en cada punto. Por eso les decía, es una invitación, es una apertura. Y estos puntos que acabo de mencionar, así como un primer globo de acercamiento, lo que es bien interesante es que cuestiona en nociones como nación, patria, Estado, fronteras, lealtades, pertenencias, en muchas perspectivas. Desde un ámbito, por ejemplo, hay autoras, bueno, con toda una escuela de pensamiento que hablan mucho de esto que es el azar del lugar de nacimiento. Es decir, que cómo puede ser que a estas alturas de la humanidad, del progreso del siglo XXI, sigamos pensando que las personas tienen derecho a definirse, a su pertenencia, a tener un tipo de lealtad o múltiples lealtades a partir de un lugar de nacimiento que es algo absolutamente azaroso. Ella cuestiona, Marta Nussbaum y muchos otros, el hecho de que siga siendo lo territorial esta cuestión que define la pertenencia y en ese sentido que ha definido durante casi 3 siglos la ciudadanía clásica. Es decir, quién es de un lugar a partir de su lugar de nacimiento o en una herencia de esos que nacieron en ese terruño, esa idea de terruño que de repente puede sonar fuerte, ¿eh? A mí se me hace que se me van a asustar con varias cosas que avance yo, pero bueno, pues está bien, eso le va a poner sabor al caldo. Entonces, hay nociones que por ahí, a ver si ya las han oído, o por ahí les van a empezar a hacer sentido, que tienen que ver con esto de la multiciudadanía o la ciudadanía mundial, como una noción que hay una parte de utopía en el sentido de reivindicar a partir de los derechos humanos la posibilidad de pertenecer y de tener derechos en el ámbito en que estemos. Pero también se habla mucho de multivisado, como esta capacidad de cruzar fronteras sin tener tantos trámites, y algunos cuestionamos que esto tiene un límite en el sentido de que al final de cuentas son unos los privilegiados y otros los que están descartados de esa posibilidad, ¿no? Que son doblemente invisibles. La otra noción que también se usa mucho para esta definición de carentes de derechos es de Nyssen, que tiene que ver con no ser ciudadano, aun cuando compartas y estés en un ámbito que territorialmente sientes como tuyo y al cual además apelas derechos. Entonces, ahí está una tensión muy fuerte en términos del debate teórico, que yo nada más lo planteo en este momento para que ustedes puedan seguirme con los puntos que yo voy a desarrollar en las siguientes gráficas. Y bueno, yo porque soy tuitera de corazón y me encanta y no me dejarás mentir, bueno, pues yo leí esto en Twitter y yo me paralicé porque dice, ¿por qué hay que sentirse orgulloso de haber nacido en un sitio si nadie elige dónde nace? Y bueno, es exactamente el principio que se está debatiendo hoy, porque es cierto, es complejo, ¿eh? Porque al final de cuentas, toda la noción de terruño, pertenencia, esta cosa de la entraña que me llama, ¿no? El lugar nostálgico que se reivindica desde la esfera, bueno, ciertamente la ciudadanía de la nacionalidad está pegada a un territorio y de repente cuando lo empiezas a desglosar es, a ver, ¿quién definió la frontera? ¿Por qué yo puedo ser y de reivindicar derechos en un lado y no los puedo tener en otro? Entonces, ese es el debate y esa es la tensión que existe para que ustedes puedan ubicar otros temas a los que voy a avanzar. Y yo puse este otro, a propósito de este debate, esto que a mí me encantó, ¿no? Que le preguntan a Chabela Vargas, pero sí, soy mexicana, dice, pero usted nació en Costa Rica. Y bueno, ya no leo lo que sigue para que no me acusen. Sí, léanlo ustedes. Pero me parece que es justo la noción que permite decir que hay toda una discusión, digo, esto es una parte más de un sentido lúdico, pero me permite hacer el puente a donde voy. Y pues por ahí va la cosa, ¿no? Justo el debate tiene mucho que ver con el cuestionamiento que hoy las migraciones contemporáneas, los grandes procesos de migración ponen de manifiesto como nunca antes. Y es decir, este binomio de el nacional versus el foráneo, el ajeno, el extranjero o el ciudadano
¿no? Ya con derechos plenamente, digo, también ahí hay toda una discusión de carácter teórico, versus el que solo está en función de su residencia. Y la pregunta es, bueno, ¿hasta qué punto esa hecho de la fortuidad de haber nacido en un lugar me otorga o me quita? Y les estoy hablando de algo que para ustedes es obvio, porque justamente ese es el debate que plantea hoy el hecho de que surja y se manifieste un movimiento que liderean muchos de ustedes en el sentido de desafiar este orden establecido. Es decir, adjudicar solamente esos derechos, esa pertenencia al hecho fortuito de un lugar de nacimiento, de una territorialidad. Pero también va al revés, ¿eh? Ojo, porque también quiere decir que el que no está ahí puede tener y mantener un vínculo con su lugar de origen, como vamos a ver ahora. En todo este esquema hay un punto que es muy interesante que también es de dimensión teórica, ¿no? Ahorita sigo en esta dimensión teórica en que se habla mucho de las diásporas, como estos contingentes, es toda una discusión, pero ahora lo voy a dejar acá, como estos contingentes que representan a una nación en el mundo. Puede ser una diáspora que va por muchos países. En el caso de la mayoría de los países de América Latina, bueno, hay una fuerte concentración en Estados Unidos, aunque hay países que tienen mucho más diversificadas sus diásporas, sea en España o sea en Francia o en Estados Unidos, como ocurre con colombianos, con ecuatorianos. En el caso de México y Centroamérica es sobre todo hacia Estados Unidos. Pero estas diásporas se caracterizan desde la parte más política, más del activismo, como diásporas que pueden ser democratizantes, que tienen un activismo y un ejercicio político que influye en el país del que vienen, o pueden ser diásporas sumamente complacientes, en el sentido de que simplemente son grupos que han salido y que, bueno, mantienen un vínculo, pero más bien a un nivel folclórico. No es que esté mal, simplemente las estamos caracterizando. Y como estamos aquí hablando de un nivel de activismo político, bueno, la pregunta es, y está en el debate, ¿eh? Si cuando hablamos de migración más bien de corte económico, esto hace que las diásporas sean menos, que reaccionen menos políticamente hablando, que busquen incidir menos, que tengan menos presión desde el exterior, que cuando las diásporas son políticas, por ejemplo, lo que se entiende por las diásporas de dictaduras, ¿sí? El éxodo político, propiamente el exilio, que tiene que ver con justamente salir por una cuestión meramente política, o sea, estrictamente política, y ese sentido hace toda la diferencia, y esa es la pregunta. ¿En qué momento un exilio político incide, pelea, argumenta e incluso define el fin de esas dictaduras? Ocurrió en América Latina, en el sur del continente, se conoce mucho la experiencia española, pero cambia y ahí entramos en una nueva discusión y en una nueva fase con la migración económica, aunque haya obviamente signos de digamos, también migración por violencia o migración forzada. Entonces es un punto que vamos a discutir porque van a ver cómo cae ya en lo concreto y se diferencia de manera importante. Y en este sentido, bueno, yo digo que las diásporas suelen ser estruendosas, bulliciosas, nostálgicas, conmovedoras, contundentes, porque existen. No son una cuestión que simplemente sea una referente, no es que los estados reaccionen y se ha construido los últimos 30 años países como México. México tiene un activismo muy fuerte, estoy hablando del gobierno mexicano, en función de sus diásporas, porque hubo todo un cambio en el discurso para vincularse de una manera diferente con estos grupos que económicamente son muy redituables, pero que políticamente empezaron a volverse actores visibles. No quiero exagerar con que sean actores que pesen, sino sobre todo actores que empujan, vamos, que hacen ruido. Pero ese ruido, cuando viene del exterior, tiene como que una resonancia que se magnifica. Entonces, yo acá nada más les presento a una diáspora que es muy bulliciosa y es muy nostálgica y es hermosa por el movimiento que ha encabezado hace poco que tiene que ver con la diáspora chilena. Yo les voy a contar mucho de eso porque realmente es linda la historia, pero también muestra esta fuerza, ¿no? Entonces, en este sentido, ténganlo como otro de los puntos de esas coordenadas de la forma en que describimos a estos grupos que redefinen la noción de derechos, la noción de
poder desafiar a esa nación, a ese estado donde se está viviendo, más allá de lo que te definiría como ciudadano o no ciudadano. Y por tanto, y empezamos a entrar a la parte buena, digamos, a la parte más sabrosa, tiene que ver con que es una fortuna para mí poder hablar de esto un día después de las elecciones en México, porque aquí hay una cuestión que para ustedes va a ser muy importante entender, y es que en México ha habido una transición política de mucha relevancia, donde el voto en un nivel ha tomado un protagonismo que en este momento se empieza a desdibujar. Es decir, nos hemos recargado excesivamente al tema de lo electoral para y se ha dejado, y ahora estamos en esa discusión, el tema de derechos humanos, de derechos sociales, de la situación económica, la desigualdad, que es lo que, digamos, está haciendo agua en este momento. Porque la transición política en México ha sido con un acento fuertemente electoral. Y en ese sentido, bueno, la pregunta es, sobre todo, a quienes conocen la realidad estadounidense, y aquí voy a empezar ya a manejar esta parte que tiene que ver con ustedes que conocen bien otra realidad política, y es el peso de lo electoral influye y tiene sentido. Y seguramente para ustedes el hecho, y lo vinculan, de que la ciudadanía está asociada y directamente entendida también como un ejercicio político electoral. No solamente, lo electoral es siempre un nivel, pero es el nivel más elemental, más simple, más obvio. Miren, es cosa de ir, decir por quién voto, y digo, informadamente, si ustedes quieren, y me voy. Todo lo otro, el activismo, la organización, el ejercicio permanente, el asambleísmo, la elección hasta de los temas por los que uno va a pelear, eso es pesado. Votar es lo sencillo. Votar es una práctica que casi sería lo más elemental para definir a la ciudadanía en tiempos contemporáneos y que hace un requisito hoy día para este debate de carácter internacional. Y, por ejemplo, aquí tenemos que ese es el debate que se está librando en gran parte de los países para poder hablar de derechos y de una forma distinta de pensar la ciudadanía. Y en ese sentido, bueno, yo los invito, y que lo tengan en mente porque lo vamos a discutir mucho, a revalorar el voto como instrumento de incidencia política. Votar, no votar, y yo poner ahí el derecho. Porque hay una discusión en la cual se pueden plantear como el nivel de liderazgo e incidencia que se puede buscar tiene muchas formas, pero sin la forma más elemental, su peso, o por lo menos su aparente peso, queda marginado. Entonces, yo acá les muestro en este cuadro que ustedes están viendo acá en este pastel, bueno, un poco una parte que tiene que ver con una lucha muy inscrita en lo que definía yo al principio. ¿Puede tener derecho las personas que votan fuera de sus países, aunque no están en sus países, o carecen de derechos porque se han ido? Y es el otro lado de la moneda de lo que ustedes están discutiendo, ¿eh? Ustedes están discutiendo, ¿puedo tener derechos políticos? Derechos, ya, vamos a ponerlo primero, derechos. Derecho a permanecer, y de ahí, derecho a influir, a presionar, a opinar, a ser, a existir, en un ámbito y en un universo político en el que no he nacido, no he crecido, y esta idea de por no tener documentos, entonces no puedo ser parte. Y el otro lado es, hay un lugar de origen que debería preservar mi derecho a opinar también en ese lugar de origen. Son como dos partes de ese debate que están librándose a nivel mundial. En el caso de los países en donde se ha debatido fuertemente el tema de si los ciudadanos deben o no tener derechos, pese a no estar en el lugar, bueno, claramente el mayor dilema se ha dado en América Latina. Esto es nada más algo que ustedes saben seguramente de memoria y tiene que ver con los países de mayor número de población viviendo en el extranjero. Entonces, bueno, obviamente aquí no tenemos a Centroamérica, pero proporcionalmente tiene un peso muy, muy alto para cada uno de estos países, sus diásporas, pero principalmente en Estados Unidos, decía yo. En el caso, y esto por ahí viene la parte de revalorar el sentido del voto, porque de repente están peleando en un universo en el cual hay un nivel de debate.
¿no? Incidir, decía yo, influir, pertenecer, existir, permanecer. Y mientras tanto, en sus países de origen se están librando desde hace por lo menos 30 años fuertes peleas, discusiones, movimientos, movilizaciones por permitir que quien está en el extranjero mantenga y preserve sus derechos ciudadanos. Entonces, el otro lado de la moneda, ustedes tienen esos derechos, ustedes son ciudadanos de un país. Entonces, el hecho de pelear por estar en un país y en un momento dado tener esos derechos, no omite el hecho de que ustedes tienen una ciudadanía. Y por tanto, esa es, digamos, eso cristaliza como nada el hecho de la ciudadanía más allá de fronteras. ¿Sí? En el nivel más elemental que es el voto. No lo estoy reduciendo a eso, ojo, pero no quiero que lo desprecien, porque si no, se acaba un potencial de incidencia muy importante. Bueno, aquí ponía un poco los países que votan, los que no votan, y nada más decirles que en el continente americano, los países de Centroamérica, Guatemala y Nicaragua no tienen todavía instrumentado este derecho al voto, y Uruguay. Tendría que hablar mucho de estos casos, pero no me da tiempo. Y también, esto es muy rápido, tiene que ver con el porcentaje de registro electoral en los países donde desde hace ya varias elecciones, México es de los más recientes, tiene solamente 2 elecciones en que se ha podido votar desde el extranjero. Ustedes, los que ya hayan votado, qué bueno, los que no, considérenlo porque ustedes son ciudadanos de este país y esperamos su incidencia. Y en este sentido, vean simplemente lo que yo presento acá, y es cómo México, e incluso acá El Salvador, también están en la más baja porcentaje del registro electoral. Hay casos muy recientes, El Salvador apenas hace un año, y Haití, que tienen instrumentado ya el derecho de que sus ciudadanos, estando en el extranjero, mantengan y preserven su ciudadanía política a través del voto. Y este es un tema que no es sencillo, ¿eh? Es un tema pesado porque ha sido una tentación permanente de negar el derecho, y los argumentos, ustedes no se imaginan lo que ha costado lograr conquistar esa batalla. Y por otro lado, nada más chéquense los argumentos. Las diásporas son opositoras, o sea, como si los que están en el exterior, ustedes van a decirme sí o no, todos pensaran de una manera unánime y consideraran y votarían por el mismo partido agarraditos de la mano y a la misma hora. Es obvio que no. Las diásporas representan también la contradicción, son un espejo del país del que estemos hablando, son esa representación del país fuera del país. Y por tanto, bueno, esto es como que una falacia, se ha visto estadísticamente, pero es un dato. Algunos dicen, pues votan poco porque no les importa o no se han enterado. Pregunto aquí a ustedes, porque es muy caro, es complicado, o algunos dicen, porque quienes viven fuera podrían decidir el resultado final y no pagar las consecuencias de ese voto. Y aquí yo les podría decir, bueno, quien vive fuera y puede decidir el resultado de ese voto, si no puede decidir el resultado del voto, le perderíamos todo el sentido al hecho hipotético de que un voto hace una diferencia. Entonces, es todo el juego de lo electoral, es decir, la idea de que ese voto cuenta. Aquí hay otro elemento que es importante, que dice que quien está ausente, quien se ha ido del país, no preserva sus derechos políticos y no tiene derecho a opinar. Y por tanto, bueno, hablamos más de una ciudadanía parroquial en el sentido de que solo tienen derecho a opinar los que están ahí, ¿no? En la plaza pública, sentados en esa plaza, y que pueden alzar la mano prácticamente en el momento de la convocatoria. Y es de los cuestionamientos más fuertes para decir, no, eso no es posible. Uno preserva una dimensión de relación con el país de origen, y fíjense que aquí es donde todo el movimiento de los Dreamers, para mí, y no solo de los Dreamers, simplemente el tema de esta movilidad masiva, fuerte de las últimas décadas, pone de evidencia aún más lo inoperante de esto, de esta hipótesis que acabo de mencionar, y es que al final de cuentas, siempre es posible volver al país que se dejó, más allá de querer hacerlo, ¿no? Y siempre es posible pensar que uno tiene el derecho a incidir en ese país, aunque se esté en la distancia. Y por tanto, bueno, aquí se los dejo de tarea, porque la migración, lo saben ustedes, implica una confrontación de culturas políticas. Y estoy diciendo cultura política como valores, nociones de jerarquías, de lealtades, de formas como entendemos la vida.
muchos de ustedes, y lo sabemos ya porque tienen los libros maravillosos que han leído antes, los de las dos colegas que presentaron antes, bueno, si algo confrontan es cómo era un país y cómo veo yo otro país, no por decir que es mejor o peor, sino porque se puede comparar. Y este es un ejercicio que solo puede hacer aquel que tiene una dimensión binacional o transnacional, o que la experimenta, ¿no? Y yo voy a decir casi que brevemente y en episodios así de una emoción que me sobresale, porque tendría yo que presentarles, bueno, casi una historia que fue contándose poco a poco, y es, bueno, cómo se ganó el voto de los mexicanos en el extranjero, por una razón, porque justamente es de las cuestiones que más tiempo se llevaron para poder lograrse, a contrapelo de muchas otras experiencias que fueron mucho menos, no tan complicadas, sobre todo cuando estamos hablando de dos elementos muy importantes, y es, por un lado, una diáspora enorme, ¿no? 12 millones de mexicanos con ciudadanía de este país radicados en el extranjero. Y por el otro, el hecho de tener también un sistema que se movió desde lo electoral, como yo había señalado. Ojo, porque el acento ha sido electoral, el tema del voto en el exterior se volvió importante. O sea, si no hubiera habido que se encontraron dos temas, no se hubiera dado con esa fuerza. Nada más una numeralia básica, que aquí se las dejo, no me meto ahorita mucho, y es porque esto muestra, se los cuento cuando nos veamos, la dificultad que ha habido con el tema del voto en el exterior en 12 ocasiones, pero eso no quiere decir que desvalida un ejercicio cívico, político de gran alcance, que creo yo que más allá de calificarla por los votos efectuados, se tiene que ver desde el derecho mismo que ha sido conquistado. Y bueno, por eso ya, a propósito de eso, no me extiendo, pero la pregunta es si los ciudadanos que radican en el exterior tienen que ser superhéroes para que puedan votar. Y justamente el libro que les pedí que le echaran un ojito, habla de eso, ¿no? Lo pone, lo cuestiona y dice, no, estamos en un momento en que esa noción de ciudadanía pasa obviamente por lo electoral, porque eso define parte del ejercicio político de nuestra época, pero no podemos cargar la mano a un ejercicio que también depende de muchas variables. Y ojo, aquí estoy terminando ya con esta última lámina. Un país bajo la manga. Quienes no entiendan esta expresión se las explico porque es muy, muy local, y es, más vale tener un país siempre bajo la manga porque siempre se puede volver a él, queriendo o no queriendo. ¿Y por qué aquí? Justamente se ponen en evidencia varias de las hipótesis que están por debajo de este debate súper teórico, muy utópico de la ciudadanía multisituada, multicultural, multinacional, de multicitizen, que no. El punto es, la ciudadanía clásica está cuestionada cuando empezamos a hablar de posibilidades de ejercicio político en más de un universo. También la idea, que es muy importante, porque esto es lo que evidencia este momento, es que la migración no es definitiva y nunca es unilateral. Uno va, viene, vuelve y eventualmente siempre se puede regresar al lugar donde se estaba, o siempre habrá un lugar más donde se está. Y otra que está junto con esta, ¿quién puede decir que no va a moverse del lugar donde está en este momento? Y bueno, yo lo digo, ¿no? Que es ustedes, muchos de ustedes, algunos de ustedes, cristalizan claramente este debate teórico en un nivel muy concreto y están ahí como un ejercicio que ya trasciende lo meramente teórico. Y más allá de esto, bueno, yo invito y sugiero que no basta gritar, criticar, cuestionar. Eso sirve, eso hay que hacerlo, eso hay que mantener como que esa energía frente a lo que es, sobre todo estoy hablando con gente que tiene un nivel de interés, de incidencia y de liderazgo, pero no basta. Si no se vota, políticamente hablando, no existes, no cuentas, no pesas. Yo los invito a considerar esta variable porque me parece que estamos justamente en el momento en que buscar incidir, buscar construir un nivel de ciudadanía implica también hacerse cargo de la responsabilidad que trae consigo y buscar votar, no aquí, no allá, sino donde uno pueda opinar, porque créanme, quien gane en cada elección, vaya que nos afecta. Y quien me diga ahorita, y con esto ya cierro para que no te dé un ataque, es, si alguien puede decir hoy
que no le afectó quién ganó en el 2000 en México, quién ganó en el 2000 en Estados Unidos, cómo votaron en el 2008, cómo se votó en el 2006 en México, en el 2008 en Estados Unidos, hoy sabemos que no es cierto. Eso definió el escenario político de cada uno de estos países. Ahorita lo limité a México y Estados Unidos, pero claro que los influyó estando fuera o estando dentro. Vaya que nos importa y bueno, esta es una invitación a repensar desde estas coordenadas el tema de la incidencia, el liderazgo, el ejercicio ciudadano planetario. Gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Leti. Pues ustedes, el libro que nos está compartiendo Leti, que escribió hace poquito, ustedes van a poder adquirirlo ahí en la librería del Mora. Es una gran edición sobre... Conseguimos. Sí, ahí conseguimos algunos. Yo les ponía aquí en el chat que si ustedes tenían alguna pregunta o algún comentario que quisieran compartir para Leti o para sus compañeros, si pueden abrir su micrófono, si pueden colocarlo aquí en las preguntas del chat. Este es el momento, estamos esperando, este es su momento, estamos esperando su... ¿no? Opiniones, comentarios, quejas, no. Bueno, en lo que se deciden, yo quisiera contarles que en Colima la elección a gobernador es tan cerrada que los 100 votos o poco más, poco menos de los mexicanos en el exterior están teniendo tal peso que pueden inclinar la balanza entre qué gobernador gana, qué partido gana. Entonces, pues no hay que demeritar pues el voto de nosotros. En donde estemos, ¿no? Bueno, ahora les toca a ustedes, chicos. Queremos escucharlos, queremos... Pero tampoco, yo soy de la idea de que tampoco me preocupa demasiado, digo, me encantaría si alguien tiene alguna pregunta, pero tampoco me preocupa mucho porque, desde mi punto de vista, esta es una primera saque de bola, ¿no? Un poco pensando en que la oportunidad que vamos a tener de conocernos y de que, bueno, podamos hablar de esto, pero que incorporen esto en su debate por una razón, porque de repente es hacerse cargo de un ejercicio de ciudadanía más allá de las fronteras, incluye conocer qué ocurre en el sistema político de ese otro que es mi referencia y ahora, digo, para suerte o para no decisión personal, se volvió un lugar al que uno eventualmente puede volver. Y por tanto, hay que hacerse responsable también de ese y decir, bueno, ¿y por qué no voy a exigir, a participar en todos los niveles que les interese? Pero para empezar, y definitivamente, por ejemplo, sería muy interesante que ustedes cuando vengan, si no, yo les puedo contar cómo hacerle para obtener su credencial para votar con fotografía desde Estados Unidos, porque ya es una nueva modalidad, pero también lo pueden hacer viniendo a México. Bueno, necesitan papeles de donde viven aquí, pero creo que es un punto interesante. Se ha hecho mucho para que ustedes tengan ese derecho. Muy bien, pues tenemos dos preguntas. Una de Yesenia. Yesenia tiene un problema con su micrófono, pero nos pone aquí que hemos visto en Estados Unidos que la comunidad indocumentada está teniendo un impacto en la política aún sin tener derecho al voto. Por ejemplo, el DACA, etcétera. ¿Cómo ves, Leti, que la comunidad indocumentada en Estados Unidos y México puede impactar a la realidad política? ¿Cómo prefieres? ¿Que las vaya agrupando? A ver, y bueno, esa es una primera. La segunda, don Elizabeth, quiere abrir su micrófono para compartir su pregunta directamente. Elizabeth, adelante, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Leticia, mucho gusto. Hola. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Yo solamente quisiera aclarar cuál es con esto del el voto en el exterior, ¿verdad? En la última visita que estuve en México, escuché algo sobre que está escalando este movimiento para incluir, por obvio, a personas en el exterior que nunca tuvieron una identificación para votar en México. En este caso, muchos de los Dreamers, ¿no? Que me parece lo que constituía el derecho a poder votar desde el exterior era
que si alguna vez tuviste en México una identificación del lector, que entonces este proceso pues te iba a aplicar. Pero si no, por ejemplo, yo que he estado en Estados Unidos de los 2 años, ¿verdad? Y que nunca tuve una identificación tal, entonces esto es cierto que vamos a llegar a un momento donde se va a incluir realmente a toda la diáspora mexicana. Y sí, ¿verdad? Que creo que sí puede tener un impacto, que creo que por lo pronto yo me encantaría obviamente poder participar en el voto. ¿Quieres Sí. otra o...? A ver si quieres otra de una vez para juntarla así. Bueno, tenemos mucho éxito en Chicago. Entonces está Jack Janak. Es una vergüenza porque yo me llamo Janet, entonces debería de aprender a decir el nombre. Jack Shadi Shanak, desde Chicago. Ellas tienen un comentario y una pregunta. Adelante, chicas. Si quisieran abrir su micrófono y su cámara, les agradeceríamos mucho. Hola, ¿me escuchan? Yo Sí. soy Shanat. Pues aquí, pues sí tenemos, como Yesenia también resaltó, y como indocumentados acá en Estados Unidos, tenemos que averiguar otras maneras en que podemos ejercitar este poder, ¿verdad? Y también viendo que, pues, de cierta manera, yo pienso que el votar, pues, se da a un show político, ¿verdad? Que algunas veces, al final de cuentas, se puede prometer, pero realmente no tiene mucho peso el voto, porque al prometer puede romper, ¿verdad? Un político. Y Yaxel tenía un comentario. Y después también nomás preguntar qué pasó en México en estas elecciones, ya que allá pues estaba pidiendo que no se votara. No sé cómo fueron los resultados o qué tanto fue el salir al votar. Pero Yaxel también tenía un comentario. Ya, y para mí se me ve el voto un poquito como si el gobierno o la gente en poder lo usa como una manera de diluir presión, para que la gente se sienta como si es parte de la conversación sin de verdad, que sea parte de esa conversación, ¿no? O sea, que como que se sientan parte de tomar decisiones, aunque de verdad los que toman decisiones son los que están en poder, ¿no? Muchísimas gracias. Adelante, Leti. Bueno, a mí me gustaría decir, empezando por esta última, que no supe cómo se llama la chica que habló. La última. No es Shanna. Bueno, no importa, ahorita lo vemos. Que miren, yo creo que hay un punto en que obviamente, si nos vamos a poner a hablar del ejercicio del poder, es una dimensión. Shanna. Pero yo sí quiero que también vean, y sobre todo ustedes que han crecido, la mayoría, se han educado en un sistema político con un acento fuertísimo a lo electoral. Justamente por eso ponía yo esto que está acá, ¿no? Y que justamente es, si vamos a reducir el tema del voto a un ejercicio que creemos que es un complot, y entonces ahí hay gente que lo está manipulando todo, bueno, puede ser y puede haber una dimensión. Pero si no le damos su justo trato en términos de conquista histórica asociada fuertemente a la idea de lo que hace una ciudadanía, entonces tenemos que empezar a hablar desde otras coordenadas, y digan ustedes cuáles son. Porque justamente una reivindicación hoy en día, y que lo junto con una de las preguntas que hacían, de la capacidad de la población indocumentada en Estados Unidos para influir allá. Bueno, tiene que ver con el peso cada vez mayor electoral de la comunidad mexicoamericana, hispana, latinoamericana en Estados Unidos. Si no tuvieran un voto, un peso electoral, no tendrían esa capacidad de influir solamente como un movimiento de reivindicación de derechos humanos, de derechos, digamos, elementales. Ciertamente son demandas que pasan por ese lado, pero sin ese otro juego político no pesarían. Y eso hay que ser muy frío y decirlo así. En la medida en que la comunidad mexicana, hispana, latinoamericana vote más en Estados Unidos, va a pesar más, va a influir más, van a tener mucho mayor reconocimiento. No es gratuito que hoy no haya político, incluso los más de derecha, que no tengan en su ecuación política
cómo jugará el electorado de las minorías de todo tipo. Y ustedes lo saben, sé que ustedes son expertos en ese tema. Bueno, sorpresa, también acá es así. Ustedes como comunidad pesan muchísimo en México. Pesan, y más que nada, fíjense, en términos del imaginario que tiene que ver con lo que pasa en Estados Unidos con esta comunidad, por el peso de la demografía, por la relación México-Estados Unidos, algunos se lo atribuyen incluso a las remesas, hay distintos elementos, pero donde no pesan y donde al final de cuentas, salvo ahora con lo que tú nos estás diciendo, que empieza a volverse visible, más allá de la oficina de relaciones exteriores que trabaja estos temas, es cuando hacen ruido político en lo electoral. O en otras dimensiones, no nada más. En México fue muy impresionante ver las marchas de los mexicanos en Estados Unidos. Pero entonces, ¿qué pasaba? Pues allá está. ¿Y qué pasa cuando los mexicanos regresan deportados o desplazados sin ser su opinión el hecho de que los regresen? Acá, no, las autoridades no se hacen responsables de eso. ¿Cuándo van a tener mayor peso? Cuando empiecen a decir, tenemos el poder de participar también electoralmente. No nada más, ¿eh? Yo no lo quiero reducir a eso, pero no quiero que le quiten peso histórico y como conquista ciudadana a ese papelito que se llama voto, porque es una parte de un ejercicio, bueno, de la democracia contemporánea. Ahora, sí lo junto con otra cuestión, y es el hecho de que ahora como identidad, bueno, algunos decían, bueno, al final de cuentas votar es pertenecer. Algunos le llaman incluso al voto nostálgico, al hecho de decir, bueno, es que luego los que están fuera en el extranjero, como justamente no tienen el derecho, lo luchan mucho más por él que los que estamos con el derecho sin tener que cuestionarlo. Pasa con muchas cosas, ¿no? Pasa también a veces hasta con la música, con la comida, que hay una parte donde la nostalgia tiene un peso. Pero en este caso, vamos a hablar de una parte más, si quieren, instrumental. Bueno, estamos hablando de formas de identificación que son centrales en el mundo contemporáneo, ¿no? Un acta de nacimiento, una visa, ¿no? En este caso, lo que en México usamos para votar, que es en realidad el elemento, la credencial de identidad por excelencia, prácticamente para todo. Bueno, a menos que se tenga pasaporte, pero ojo, solamente tienen pasaporte en este país 25 millones de personas y somos 120 millones de mexicanos. Entonces, no hay, digamos, casi 80 millones de electores, ojo. Entonces, hay mucha más gente que tiene credencial para votar que pasaporte. Entonces, el hecho, y eso viene con la pregunta de si podrán tener una identificación o la credencial como identificación, justamente las dos primeras elecciones que hubo en México para permitir que los que están fuera pudieran participar fueron en el 2006 y en el 2012. Pero ese modelo demostró ser un modelo obsoleto, digamos, muy barroco y muy difícil porque ponía el acento en el proceso y no en el derecho. Y hay un nuevo modelo que no les voy a decir que sea perfecto, pero es un poquito mejor que el anterior. Y, bueno, me da mucho gusto decir, porque yo anduve ahí de mitotera, es un modelo que permite por primera vez que se credencialicen estando en el extranjero y que puedan votar estando en el extranjero por vía electrónica. Muy pronto van a conocer de ese modelo también. Afortunadamente ustedes que vienen y podrán replicarlo, porque deben estar, el proceso para poderse credencializar debe estar empezando a principios del año próximo. Entonces vienen en un momento muy afortunado para que podamos incluir ese tema para los que pudieran tener interés, que yo espero que sea la mayoría, para que lo consideren. Y también por otra cosa, porque con esta forma de identificación, quiero que sepan que hasta hoy los mexicanos que radican en el extranjero son doblemente indocumentados. Son indocumentados en Estados Unidos, me refiero a quienes no tengan documentos, y son indocumentados también en México. Porque resulta, y seguramente ustedes lo saben, que la matrícula consular, que tienen casi 10 millones de mexicanos y que cuesta comprarla, porque se paga, bueno, no comprarla, pero cuesta obtenerla, no sirve en México. En México es un documento que no tiene validez, no tiene uso práctico. Ustedes van a un banco y nadie sabe de qué se trata, no se acepta para muchísimos trámites oficiales y por tanto es un documento
al que habría que pelear porque sí sirva, pero hasta hoy, si ustedes no tienen credencial para votar, pasaporte o esta matrícula consular que, repito, en México no sirve para nada, son doblemente indocumentados. Entonces, vuelvo a traer el tema, estamos hablando de un nivel de injusticia extrema y, por tanto, no lo dejemos al discurso, desde mi punto de vista, ahí sí es muy personal, al discurso de seguro los dueños del poder, que seguramente también son, ¿no? Que también complotean, porque entonces dejamos o abandonamos una de las muchas opciones, no la única, que tenemos como ciudadanos, y es definir, reivindicar no solo el derecho a votar, sino todo lo que está atrás de él. Y nada más se las pongo del otro lado. Yo ahorita he hablado del derecho de los ciudadanos a votar en su país de origen. Pero el verdadero debate a nivel internacional es el derecho de votar en el país donde estás, más allá de la ciudadanía. Por ejemplo, quienes son extranjeros en Estados Unidos, aunque tuvieran o no la ciudadanía. Ahí no estoy hablando de meter la variable de indocumentado o no para no revolver, pero se trataría de que quienes tienen residencia legal pudieran optar por votar aunque no se hubieran naturalizado. Esto se discute en Francia, en Alemania, en Holanda, o sea, es un debate a nivel de América Latina, es un debate. En México se ha abierto una puertita para ese debate. Entonces, estamos hablando de temas que les tocan y que me alegra mostrárselos, que después lo discutamos mucho, pero no es cualquier tema. Y repito, no simplifiquemos el voto. Ayer hubo elecciones, bueno, yo como soy una super fan de las elecciones y me emociona, y además la incertidumbre. Ustedes no saben lo que es un país en el que hoy hay incertidumbre y en el último momento no sabemos si quien creemos que va a ganar, porque además las encuestas son fatales, acá no sirven las encuestas, son los que más fallan, pero que haya incertidumbre, porque durante 70 años no había incertidumbre. Ganaba un solo partido, ganaba el candidato de ese partido. Hoy, que haya juego, que pueda ganar uno que no creíamos, o que se cuele la izquierda que durante 18 años ha gobernado la Ciudad de México, a donde ustedes vienen pronto, y que ahora está en declive porque ayer les fue pero bastante mal. Bueno, eso es una aventura que vale la pena, creo yo, que tengan en mente, porque eso es parte del México, que no es un México como el que dejaron seguramente sus papás cuando se fueron. También aquí ha habido cambios interesantes y de eso vamos a hablar cuando nos veamos. Tenemos una última pregunta de Francisco de Oaxaca. Él nos pregunta, ¿por qué crees, Leti, que los mexicanos en Estados Unidos no han votado como se esperaba en las elecciones mexicanas? No han votado como se esperaba por 3 razones. Una es porque el sistema ha sido hasta hoy absolutamente barroco y hecho para que no voten, o para que voten poquito. Entonces, digo, esto es ya un debate que hoy las autoridades, los académicos, los activistas coincidimos. Ese modelo no sirve y, por tanto, vamos a transitar a otro. Un modelo que realmente podría haber sido mucho mejor, porque la verdad se propuso un modelo bueno, y se quedó a la mitad. Entonces, no les vaticino que va a haber grandes cambios. La otra tiene que ver con que tampoco podemos apostar a que los mexicanos que tienen una relación complicada con nuestro país, que hoy están peleando en Estados Unidos, muchos por el tema de, sea la separación de las familias, sea evitar la deportación, sea el otro tema que tiene que ver con si regresan a México, eventualmente volver a Estados Unidos, o regresando a México con muchos problemas. Ustedes ya leyeron también los otros Dreamers, y por tanto, de repente, el tema del voto no es central. Pero lo que yo les quiero decir es que sí es central. Y que en la medida en que, por ejemplo, los otros Dreamers votan, va a cambiar porque entonces además se vuelve un grupo que tiene seguramente un voto mucho más complejo, más crítico que otros contingentes, o los mexicanos que radican, o, ojo, los salvadoreños que ya pudieron votar y que, por cierto, votaron proporcionalmente más que los mexicanos. Entonces, el modelo ha sido malo, ha sido barroco, ha sido hecho en cierta forma, como ocurre en México, y por eso
no podemos claudicar. Y la otra también, y la última que yo creo es que no ha habido información. ¿Cuántos de ustedes sabían de este tema? ¿Cuántos de ustedes sabían que sean mayores además de 18 años, la mayoría de ustedes, que son ciudadanos de México? Y una de sus obligaciones y sus derechos, y más vale, decía yo, tener un país como bajo la manga, saber que ese país es cierto, es nuestro país de origen y en términos políticos tenemos el derecho a opinar. Y además, eventualmente, casi que la misión de opinar. Ponía yo el tema de las diásporas democratizadoras. Una forma de influir tiene que ver con poder también en este momento y cuando hay las condiciones, obviamente, pues también de votar. Entonces, creo que el tema de la baja participación se ha debido principalmente a eso, pero seguramente podríamos discutirlo también desde muchas otras ópticas. Sí, bueno, tenemos una última pregunta, comentario de Frida Espinosa, y paréntesis, Frida nos está escuchando desde su teléfono. Entonces, ella dice que le parece muy interesante esta conversación con un grupo de jóvenes que han tenido que ser forzadas y forzadas a no darle peso al sistema electoral, estén donde estén. Este grupo de activistas son un grupo que se ha formado a través de un trabajo de base, un trabajo efectivo a nivel comunitario y a veces a nivel binacional. No, buenísimo comentario, totalmente de acuerdo. Y creo que lo que le incluye a esta presentación, o es mi pretensión como lo pensamos el equipo, es que no lo descarten, porque si no de repente el activismo tiene un nivel y a mí me parece central. Pero justo lo que yo discuto en el libro que les mencionamos hace rato es que el activismo supone una dimensión de trabajo político, de presencia, incluso de compromiso, que no cualquiera puede tener. En el caso de ustedes es probable que muchos vivan incluso alrededor de eso, pero lo que hace verdaderamente democrática la participación es este ejercicio simple que no me demanda tanto, me demanda cada tanto, cada 2, 3 años, me demanda estar informado. La gente debería, digamos, estar muchísimo más involucrada, pero en realidad, por eso votar lo deberíamos ver al revés, como algo mucho más elemental e incorporarlo a nuestra identidad política sine qua non, además del activismo. Entonces, bueno, totalmente de acuerdo con Frida, porque de repente no voto allá porque no soy ciudadano. Bueno, sí, pero usted sí tiene una ciudadanía. Aquí estamos hablando de reivindicarla y es más, hacerla doblemente propia en el sentido de decir, y ahora, ¿pretenderé en algún momento votar allá? Y pretendo ejercer mi derecho, no perderlo. No pierdan esa parte de esa ciudadanía, que si de veras es planetaria, para no decir ni binacional, ni transnacional, ni global, sino que ocupe, implicaría poder ejercer ese derecho a incidir donde uno reside. Completamente de acuerdo, Leti. Aquí Freddy García nos dice que esta conversación tiene para poder debatirlo por horas. Y Frida nos dice que siendo jóvenes activistas, pues constantemente tienen que cuestionar la nación-estado, cuestionarlo por su propia identidad cultural y pues política también. No, y yo creo que primero política, porque político incluye lo cultural, digamos, miren, yo acá les hago la broma siempre de que tenemos una que es una feria de las culturas. Y es un mosaico de culturas, es tratar de ver lo extranjero, lo migratorio, como esa parte como de narrativa de colores. Sí, pero nunca se incluye el tema de los derechos políticos. Pues a darle la vuelta, ¿no? Pues muchísimas gracias, Leti. Ha sido una conversación maravillosa. Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí, por siempre estar fieles en los webinars, por estar tan participativos. Tenemos una última intervención de Raquel Laporte. Venga. Bueno, Raquel, te nos colaste, ¿eh? Sí. Pero dice que este webinar fue muy interesante. Yo aprendí que la matrícula consular efectivamente no es válida. En Estados Unidos no se ha hecho ver así. La matrícula consular parece ser más promovido que empujar a la gente a votar.
ahí si nos puedes explicar un poquito más, Raquel, y si tú crees que lo que existe hoy en esta generación del milenio ha sido depolización. O sea, despolitización. Ajá, ¿no? despolitización. No, bueno, y los que menos votan son los jóvenes. Mientras nos sigan dejando decidir a nosotros, bueno, yo encantada de mandar, ¿verdad? Pero no es el caso. Creo que ese es el punto. Justamente darle la vuelta a esa parte donde, insisto, yo me encanta el activismo porque eso es lo que menos pasa, pero no se puede renunciar a un nivel tan elemental y tan potente como es también el voto, ¿no? Entonces digo, para ponerlo ahí, y ojo, lo regreso y con esto ya cierro a la parte teórica que planteé al principio. Si estamos hablando de un cuestionamiento a la ciudadanía clásica, supone que uno también reivindica su derecho a esa ciudadanía múltiple con el ejercicio político. Si nada más es, digamos, folclórico, bueno, está bien, ¿no? Uno puede comer tacos también en Chicago y dicen que son bien ricos, a ver cuándo me invitan por allá. Pero ese no es el punto. Aquí estamos hablando de una dimensión realmente política y de derechos que están ahí, no para regatearlos, sino para, obviamente, ser tomados por todos nosotros. Pues muchísimas gracias, chicas, chicos, Leti. Fue una conversación maravillosa. Hubo muchísima participación por parte de ustedes. Por un lado están ya aquí los chicos agradeciéndote, Leti, por la ponencia. Nos veremos pronto. Y pues nada. Acá los esperamos. Acá los esperamos con muchísimo gusto. De hecho, bueno, Leti va a ser nuestra anfitriona porque la mayoría de las actividades van a ser justo en el Instituto Mora. Entonces, vamos a tener mucho mayor oportunidad de poder compartir con ustedes sobre estos y otros temas. Y pues nada, pues muchísimas gracias por estar aquí. Que tengan muy buena noche y nosotros les vamos a estar enviando tanto el PowerPoint como la grabación del webinar. Que tengan muy buena noche y nos vemos dentro de muy poquito.